Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. La diferencia entre pedagogo y educador, Pedagogo. ¿no? Pedagogo viene de pedagogía. Y ahora vamos al concepto. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía vendría a ser una ciencia social que tiene como campo de estudio la enseñanza y el aprendizaje. Mira, son dos cosas bien complicadas, ¿no? Ciencia social que tiene como campo de estudio la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, esas dos Ah, palabritas es bien complicada. ¿Por qué? porque Porque una cosa es enseñar. ¿Qué es enseñar? ya, Transmitir conocimiento. Y la otra es, ¿qué es aprender? ¿Cómo captar la información? Ahora, ¿cuál es lo más difícil? Cuando uno es profesor, docente, discente, ¿no? O un orador, ellos son conocedores. Pero ¿cuál es lo ya, difícil? Transmitir la aprender. información no, porque ellos saben. ¿Saben cuál es lo más difícil? Cuando el otro lado, el otro grupo, las otras personas, no entienden lo que estás hablando. Eso, ¿te das cuenta? Y ahí viene lo difícil, pues. ¿Por qué? Porque esa persona que va a aprender, no todos aprenden iguales. No todos. Ahora, dejando de un lado la pedagogía, que tiene que ver mucho con la enseñanza y el aprendizaje, ahora vamos a la educación. A lo que es educación. Ahora vamos a la educación. ¿Qué es la educación? Mira, la educación, ¿qué vendría a ser? Para que sepa bien esto, Adolfo Sandoval, y lo tengas bien presente. La educación es la formación de una persona. Esta formación tiene que ver biológica, psicológica y social, que antes llamaban biopsicosocial. Biológica, edades evolutivas. Eso ya lo describe Piaget, lo describe Eric Erikson, inclusive está Ya, Wallon también. Mientras el otro es el aspecto psicológico, cómo es su ya. conducta, cómo es su comportamiento. Y esos dos va relacionado con lo social. O sea, ahora la Los pregunta, tres. claro, son tres, biológico, Biológico, psicológico y social. psicológico y social. Y ahora viene lo difícil. Profesor, y entonces, ¿yo qué debo ser? ¿Un pedagogo o un educador? Va de la mano los dos. Pero ¿cuál es lo más principal? Primero ser el pedagogo, enseñar técnicas para que ellos Ya. puedan aprender. Sin ese proceso de enseñanza-aprendizaje no hay nada, no hay transmisión de Mm, información. Ya cuando el joven, la señorita, el adolescente, el adulto mayor, ya ha entendido eso, ahora sí viene la segunda fase que es la educación, formar personas. la formación. Por eso cuando nosotros estamos haciendo este curso de corrientes pedagógicas que pertenece al programa de técnico pedagógico en ciencias sociales, este mes hablamos solamente de corriente pedagógica. El otro mes ya nos toca hablar de lo que es historia, porque lo estamos dividiendo en cuatro partes. Una, una que es en educación, otra que es en historia y otra que es geografía, así. Y lógico, son por meses, ¿no? Por eso tenemos los 12 meses. Por eso alguien por ahí, un gracioso, estaba sugiriendo medio año. No puedes aprender historia en medio año. Es bastante, Mm, es imposible, eh, bastante historia, profe. es bastante. Y eso que estamos intentando hacer en un mes, historia del Perú y universal, porque es historia del Perú y mundo. Eso ya lo hablamos el otro mes, ya con paciencia. Ahorita lo importante es saber educación, pero ¿por qué comenzar con educación? Porque nosotros no somos historiadores. Mm, Queremos serlo en base a la investigación, para tener un soporte, pero también tenemos que transmitir la información a las personas y ahí entra la pedagogía. Hasta aquí, en este mes vamos a ver todo lo que es corrientes pedagógicas de manera general, ¿no? Y lógico, las contemporáneas es la que yo decía en esta disyuntiva, en los últimos 50 años han estado discutiendo. ¿Por ya, qué? pero Sí, tengo una dime, duda, dime, dime. profe. A ver, cuando usted menciona este pedagogo, ¿se puede, o sea, hacer las dos cosas, pedagogo y educador al mismo tiempo? O sea, Claro, porque sí, depende ya al mismo cómo, tiempo puedes demostrar, por ejemplo, acá menciona biología, ¿no? Biológica, ¿no? Y psicológica y social.
Sí se todo eso puede, puedes sí se puede. mezclarlo y puedes Claro, llegar a un resultado. es que nosotros tenemos que ver, la pedagogía es ciencia. ¿Y en qué se Ciencia, basa ¿no? esa ciencia? Se basa en recogida de información, estadística. Puede ser encuesta, puede ser observación, puede ser experimentación, ensayo-error. Se puede analizar los múltiples factores, ¿no? Claro, por eso acá hay algo bien Sacar un importante. resultado y demostrarlo como pedagogo y como educador también, ¿no? Exacto. Allí es donde nosotros, ¿no? Los profesionales, ¿no? La persona investigadora, tú investigador, yo investigador, tenemos que dominar metodología de investigación. Este librazo, ¿no? Del mexicano Samper, ¿no? Claro, Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Es importante dominar tipo de investigación cuantitativa, con números, ¿no? Cualitativa, es decir, en base a valores. Yo creo que es importante. Ahora, el pedagogo está en inicial, primaria y secundaria. Ojo, ya cuando está formado esta persona o ya tiene conocimientos, ahí entra el educador. Aunque pueden relacionarse los dos. El educador no investiga, solamente forma personas, da ideas, da información, da conocimiento, dice el norte, esto hay que hacerlo. Queremos un mejor país, ahí entra el educador, dar nuevas ideas a un mejor país, a un país que sea trabajador, laborioso, industrial. Pero el problema real es la información, cómo llega al estudiante. Y esa es la pedagogía. Por eso va de la mano. En la universidad, inclusive uno me dijo, profesor, de ese medio año, yo le dije, le argumenté, que se te va a acumular el trabajo. Y después, y si jalas un curso, y apruebas el otro, ¿cómo haces? Mm, es un ¿Qué buen profe punto. jalan? Lógico, ¿no? No te voy a aprobar, le digo, porque por solamente pagar, ¿no? Esto no es negocio de la educación, porque tú estás representando ahorita como yo el instituto. Tú ya eres De parte del acuerdo. instituto. O sea, lo que tú haces en educación, en pedagogía, en todo lo que es la transmisión de información, tú estás representando una institución. Es como que tú fueses un samarquino o un chico de la uni. No vas a quedar mal a la uni. Yo, por ejemplo, soy samarquino. No voy a quedar mal a mi universidad, a mi facultad de educación. Igualito tú ahorita es el Instituto de Investigaciones en Educación en Lima, ¿no? El Instituto IEL. Y no te conviene, pues, cuando te van a preguntar, ¿pero tú has estudiado? Sí, más o menos. ¿Quién queda mal? Tú quedas mal. Y va a decir, en el instituto no enseñan nada. Los dos Quedaste, quedamos mal, profesor. quedamos Tanto mal la tú y yo, institución pues. Porque yo como... no voy a, claro, Claro. porque yo ahorita estoy representando al instituto como Ujú. profesor y a la vez también soy egresado de San Marcos. O sea, soy Ah, samarquino y no puedo ujú. mentir. Igual también cuando viene un chico de la uni, él es de la uni, pues sabe matemática, pues es ingeniero. Y no, sí es importante. Eso para mí es bien importante, es como en la diplomacia, ¿no? Cuando uno quiere hablar sobre los países de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los aliados, el eje, ahí el papel malo no fue Alemania. Alemania representó un grupo. Alemania, Japón, Italia. Pero Alemania es el fuerte. No son los malos de la película, como dice Estados Unidos. Mientras en el otro bando de los aliados está Francia, Inglaterra y después Estados Unidos. Pero ahí le ponen en las películas que Estados Unidos es lo mejor. Pero el que trabajó más, el que se vendió más, el que luchó, perdió, sufrió, fue Francia. Francia es el que ha sufrido. Escucha, hay que decirlo. La educación comienza con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funda la universidad. Ellos fundan la universidad. Fundan la primera Universidad de Bolonia en 1098, Italia. Pero 1098. esto de la educación católica, cristiana católica, comienza en las universidades. Ellos crean en las catedrales, de ahí viene la palabra catedrático, que ya está desfasada esa palabra. Ahora se dice docente universitario. Entonces, la educación era religiosa y era seminarista. ¿Cómo es seminarista? Un profesor, o más claro, un sacerdote, hablaba delante de los seminaristas, los estudiantes que quieren ser sacerdotes, y les enseñaba. Él era el que tenía el conocimiento, sabía latín, sabía lo que es el italiano, sabía griego, y a la vez explicaba y era una biblioteca andante.
El estudiante tenía que devorar libros, ¿no? Y a memorizarlo y aprenderlo para una evaluación oral. Esa era de manera individualizada la educación tradicional. No es mala, sube el nivel, pero no integra, no une, no lo forma. Lo hace seres, depende cómo lo tomen. Hay chicos académicos. Cuando tú ves en la academia acá en Lima, en Adoni, ¿no? Los chicos de la Academia Vallejo o de Pitágoras, se creen, son dueños de hacer operaciones de matemática, chanconcitos, ¿no? Se les levanta el ego de que ellos saben más. Ese es lamentablemente el problema de esta educación tradicional. Incluso los profesores de academia, que ellos cierran los ojos y empiezan a llenar la pizarra porque se lo saben de memoria y lo han repetido por muchos años. Esa es la tradicional. Esa educación no quiere decir que es mala, es solamente dar información. Triste, ¿no? Pero ahora, regresando a la diapositiva, el cambio, ¿qué es lo que sucede? Hay una ruptura. ¿Cuál es la ruptura? Que aparece un nuevo movimiento en contra de esa educación, porque esa educación era elitista. El que tenía más plata iba a la universidad, y el que no tenía, relegado. Por eso, allí viene lo interesante, y yo discrepo mucho, que los títulos nobiliarios, habían 3 tipos de títulos. Títulos nobiliarios, conde, duque, marqués, príncipe, rey, ¿no? Caballero, nobiliario. Títulos eclesiásticos, sacerdote, obispo, cardenal, papa, ¿no? Monseñor, y los títulos universitarios, bachiller o bachelor, en italiano, bachiller, licenciado, doctor. Recién en el Perú crean una maestría. Eso lo crean en el gobierno de Velasco Alvarado en el 68. En el Perú solamente era bachiller, licenciado y doctor. Pero ya ahora ya no es así. Ahora es bachiller, licenciado, maestría, doctor y postdoctorado que lo estudian en el extranjero. El famoso PhD. ¿Te das cuenta? O sea, esto del conocimiento en la universidad se convierte en, yo tengo un título académico, universitario, yo soy más, un rango, ¿no? Igual como los militares, capitán, teniente, teniente coronel, mayor, comandante. Eso es lo que hace lamentablemente una formación o una educación en base a rangos, en base a títulos, que en realidad, en vez de unir, desunir. ¿Te das cuenta? Regresamos, vamos al otro punto. Instituto de Investigaciones en Educación de Lima.